Mi hermano atacó físicamente a mi padre 2 veces, pero mi madre insiste en que yo soy el problema por no querer hablarle. Mi hermano Ricardo le dio un puñetazo a mi padre Alonso en plena sala de nuestra casa y le dejó la cara marcada. Mi madre Marcela vio todo y no hizo nada para detenerlo. Después me pidió que fuera yo quien hablara con Ricardo para arreglar las cosas porque según ella yo estaba siendo muy duro con él al no dirigirle la palabra. Tengo 21 años y debería sentirme seguro en la casa donde crecí, pero desde hace meses vivo con miedo constante de que mi hermano explote otra vez, cada vez que escucho sus pasos en el pasillo siento que algo malo puede pasar. Mi madre no entiende porque ya no quiero tener nada que ver con Ricardo y honestamente no sé si algún día lo va a entender. Vivo con mis padres mientras curso un programa acelerado de enfermería. Es uno de esos programas intensivos que te consume completamente con clases todo el día, prácticas en hospitales, turnos nocturnos y exámenes constantes. Mis padres Alonso y Marcela me dejaron vivir con ellos sin cobrarme renta y tengo mucha suerte por ese apoyo. También vive con nosotros mi abuela Rebeca de 80 y tantos años, mi hermano Ricardo tiene 23 años y hasta hace unos meses vivía fuera de casa. Nuestra relación nunca fue cercana pero tampoco éramos enemigos. Él siempre fue del tipo que quería las cosas fáciles, nunca le gustó esforzarse y siempre encontraba la manera de hacer que otras personas hicieran las cosas por él. Mi abuela lo consintió hasta niveles ridículos, le lavaba la ropa, lo despertaba cada mañana, le preparaba sus comidas favoritas y lo trataba como si fuera incapaz de hacer cualquier cosa por sí mismo. Ricardo nunca se quejó de este trato especial, de hecho lo aprovechaba al máximo. La relación entre Ricardo y mis padres empezó a deteriorarse hace como 5 años. Ricardo desarrolló este hábito de gritarles cada vez que le pedían algo, no importaba si era razonable como sacar la basura, él siempre respondía con agresividad. Recuerdo cuando mi padre le pidió que no dejara sus zapatos sucios en la entrada porque alguien podría tropezarse. Ricardo explotó gritando que esta era su casa también y que podía dejar sus cosas donde quisiera. Con el tiempo estas escenas se volvieron más frecuentes. Ricardo se volvió alguien con quien era imposible hablar. Cada conversación era caminar sobre cáscaras de huevo porque nunca sabías que lo haría explotar. Además solo quería hablar de lo que a él le interesaba. Si intentabas contarle algo sobre tu día él simplemente te ignoraba o cambiaba el tema de vuelta a él. Nunca preguntaba cómo estabas. Eventualmente todos aprendimos que era más fácil evitarlo. Hace 6 meses Ricardo se mudó a otro estado porque había conseguido un trabajo allá. Todos sentimos un alivio enorme cuando se fue. La atmósfera en casa cambió completamente, ya no había gritos ni tensión constante, podíamos tener cenas familiares tranquilas. Mi padre especialmente parecía más relajado. Mi abuela Rebeca fue la única que genuinamente extrañaba a Ricardo, pero esa paz duró exactamente 3 semanas. Ricardo renunció a su trabajo después de menos de un mes. Cuando mis padres se enteraron quedaron sorprendidos porque él se había mudado específicamente para ese trabajo. Cuando mi madre le preguntó qué había pasado Ricardo simplemente dijo que el trabajo era muy demandante y que no valía la pena el estrés. Una semana después estaba de vuelta en casa con todas sus cosas. Desde que regresó supe que las cosas iban a ser peor. Ricardo volvió con una actitud aún más terrible, parecía resentido con el mundo y especialmente con nuestros padres. Mi abuela inmediatamente retomó su rol de sirvienta personal y él lo aceptaba todo como si fuera su derecho. Las discusiones con mis padres comenzaron casi inmediatamente. Mi madre le pedía cosas simples como que usara pantuflas en lugar de zapatos dentro de la casa y Ricardo respondía como si le hubieran pedido algo irrazonable, gritaba que ya era un adulto y que nadie podía decirle qué hacer. Cada pequeña petición se convertía en una batalla. Yo estaba en medio de los exámenes más difíciles de mi programa cuando todo esto pasaba, necesitaba concentrarme, pero era imposible con Ricardo en la casa. Llegaba del hospital completamente agotado y Ricardo se quedaba despierto hasta tarde viendo vídeos a todo volumen sin importarle que hubiera otras personas tratando de dormir. Empecé a evitarlo completamente. Básicamente vivíamos en la misma casa, pero yo hacía todo lo posible por no cruzarme con él. Las cosas llegaron a un punto crítico durante el fin de semana de Acción de Gracias. Ricardo había salido con amigos y volvió a casa pasada la medianoche completamente borracho. Yo estaba en mi cuarto estudiando cuando lo escuché tropezándose con las cosas en el pasillo. Mi padre bajó a ver si estaba bien y le preguntó si necesitaba ayuda para subir a su cuarto. Ricardo respondió con groserías diciéndole que lo dejara en paz. Mi padre insistió porque Ricardo estaba haciendo mucho ruido. La discusión escaló y de repente escuché un golpe fuerte seguido de más gritos. Bajé corriendo y encontré a mi padre en el suelo de la sala con Ricardo parado sobre él todavía gritando. Mi madre había salido de su cuarto y estaba en shock mirando la escena. Ayudé a mi padre a levantarse y le pregunté si estaba bien. Ricardo lo había empujado y él había perdido el equilibrio y se había caído. Ricardo seguía gritando que mi padre no tenía derecho a tratarlo como un niño, que él era un adulto y merecía respeto. Al día siguiente esperaba que hubiera consecuencias serias, pero no pasó nada. Mi madre le dijo a Ricardo que su comportamiento había sido inaceptable. Ricardo murmuró algo que sonó como una disculpa, pero no parecía sincero. Mi padre no dijo nada, simplemente comió su desayuno en silencio. Yo estaba furioso porque estaban dejando pasar algo gravísimo. Le pregunté a mi madre por qué no iban a hacer algo más serio y ella me dijo que Ricardo había estado borracho y que no sabía lo que hacía. Le dije que eso no era excusa para violencia física.
Pero ella insistió en que no había sido para tanto. Le pregunté si al menos iban a llamar a la policía y ella me miró como si yo fuera el loco. Me dijo que de ninguna manera porque eso le arruinaría el historial a Ricardo. Durante las siguientes semanas la casa volvió a una tensa normalidad. Yo seguía evitando a Ricardo completamente, ni siquiera lo miraba cuando pasaba por su lado. Mi madre empezó a hacer comentarios sobre cómo yo debería hablar más con Ricardo. Decía que éramos hermanos y que teníamos que llevarnos bien. Le dije que no tenía ningún interés en tener una relación con alguien que había atacado físicamente a nuestro padre. Ella me dijo que estaba exagerando. Entonces pasó algo que hizo que cualquier posibilidad de reconciliación se evaporara completamente. Fue como una semana después. Mi padre estaba en el jardín trabajando en el sistema de riego. Ricardo salió y empezó a caminar por el pasto recién resembrado. Mi padre le pidió que no caminara por ahí y que no entrara con los zapatos sucios a la casa porque eso le daba más trabajo a mi madre. Lo que pasó después fue algo que nunca pensé que vería. Ricardo se abalanzó sobre mi padre. Yo estaba saliendo de la casa justo en ese momento porque había escuchado las voces elevadas. Vi cómo Ricardo empujó a mi padre con fuerza y luego le dio un puñetazo directo en la cara. Mi padre se tambaleó hacia atrás y se llevó la mano al ojo. Corrí hacia ellos gritándole a Ricardo que se alejara. Ricardo me miró con ojos llenos de rabia y por un segundo pensé que también iba a atacarme. Pero en lugar de eso se dio la vuelta y entró a la casa dando un portazo. Ayudé a mi padre a sentarse en el porche y su ojo ya se estaba hinchando. Le iba a salir un moretón horrible. Le pregunté si quería ir al hospital o a la policía y él negó con la cabeza diciendo que no quería hacer un escándalo. Mi madre salió de la casa cuando vio la cara de mi padre se puso pálida. Le pregunté qué íbamos a hacer y ella dijo que tenía que pensarlo. Pasaron los días y mi padre tenía un ojo morado evidente que no podía ocultar. Cuando la gente le preguntaba qué le había pasado él inventaba excusas sobre accidentes en el trabajo. Yo no podía creer que estuvieran protegiendo a Ricardo. Intenté hablar con mi madre otra vez sobre llamar a la policía y ella se molestó conmigo. Me dijo que yo no entendía lo complicado que era esto, que si llamaban a la policía Ricardo tendría un registro criminal y eso arruinaría sus oportunidades de conseguir trabajo. Le dije que Ricardo ya había demostrado que no le interesaba conseguir o mantener trabajos, pero ella insistió en que esta vez sería diferente. Lo que más me enferma es que Ricardo genuinamente cree que estuvo justificado. Después del incidente escuché cuando mis padres hablaron con él. Ricardo les dijo que él merecía respeto, que estaba harto de que lo trataran como si fuera un niño, que necesitaba poner límites. Todo esto lo dijo en la casa de mis padres donde él vivía completamente gratis sin pagar renta ni servicios ni comida. Desde ese día no le he dirigido la palabra a Ricardo ni una sola vez, si estamos en la misma habitación. Actúo como si él no existiera. Mi madre ha estado cada vez más insistente en que yo hable con Ricardo y mantenga una buena relación de hermanos con él. Dice que somos familia y la familia se perdona. Le he dicho 1000 veces que no tengo ningún interés en perdonar a alguien que atacó físicamente a nuestro padre 2 veces sin mostrar remordimiento. Ella dice que yo estoy siendo terco. Siento que mi madre está más preocupada por mantener las apariencias de familia feliz que por el hecho de que su hijo mayor es violento. Lo peor es que me siento atrapado. No puedo mudarme porque mi programa de enfermería es demasiado demandante. No tengo tiempo para trabajar y estudiar al mismo tiempo. Además, los programas acelerados son caros y mis padres están ayudándome económicamente. Muchas personas me han dicho que simplemente me mude, pero no entienden que no es una opción viable. Así que estoy atascado viviendo en la misma casa que alguien que me da miedo. Sin miedo, porque si Ricardo fue capaz de golpear a nuestro padre 2 veces, que me garantiza que no va a hacer lo mismo conmigo. Mi familia es del tipo que barre las cosas debajo de la alfombra y finge que nunca pasaron. Nadie menciona los incidentes. Mi padre incluso ha empezado a hacer bromas sobre lo que pasó. La supuesta consecuencia que Ricardo recibió fue que tenía que conseguir un trabajo y meterse en terapia. Han pasado semanas y Ricardo no ha hecho ningún esfuerzo por buscar terapia. Según él hizo una entrevista de trabajo, pero yo dudo que sea verdad. Mi abuela Rebeca sigue tratando a Ricardo como si fuera un príncipe, sigue haciendo todo por él y defendiéndolo cuando mis padres se quejan. Ella dice que Ricardo está pasando por un momento difícil y que todos necesitamos ser más comprensivos. Le he preguntado si ella piensa que está bien que Ricardo haya golpeado a mi padre y ella dice que fue un momento de frustración. Que Ricardo no es una mala persona. A veces pienso que mi abuela es parte del problema, si ella no hubiera consentido tanto a Ricardo toda su vida tal vez él no sería la persona egoísta y violenta que es ahora. No sé cómo manejar esta situación. Cada día que paso en esta casa me siento más ansioso. Debería estar enfocándome en mis estudios, pero estoy constantemente en alerta preocupándome de cuándo será el próximo estallido de Ricardo. Mis calificaciones han empezado a bajar porque no puedo concentrarme. ¿Qué debería hacer en esta situación? Actualización 1. Han pasado un par de semanas y muchas personas me recomendaron que documentara todo, que instalara cámaras o que al menos grabara audio de las interacciones con Ricardo. Decidí seguir algunos consejos. Instalé una aplicación en mi teléfono que graba audio automáticamente cuando detecta voces elevadas. También empecé a escribir un diario detallado de cada incidente con fechas y horas. En cuanto a la situación con Ricardo, las cosas no han mejorado. Resulta que sí consiguió un trabajo en una
tienda de autopartes, empezó hace 2 semanas y mis padres estaban esperanzados de que esto significara un cambio positivo, pero tener un trabajo solo hizo que Ricardo estuviera más resentido y amargado. Llega a casa completamente agotado y de mal humor, se queja constantemente de sus compañeros, de su jefe, de los clientes, según él todos son idiotas. Lo que es peor es que Ricardo ha empezado a llegar a casa borracho con más frecuencia. Antes solo tomaba cuando salía con amigos los fines de semana, pero ahora está tomando entre semana. Un día llegó a casa claramente ebrio un martes por la noche, eran como las 10 y yo estaba en la cocina preparando algo de comer después de un turno largo. Ricardo entró tropezándose con la mesa y empezó a sacar cosas del refrigerador dejando todo tirado. Le dije que tuviera cuidado y él me miró con esos ojos vidriosos y me dijo que me callara. Decidí no escalar la situación y simplemente me fui a mi cuarto. Pero escuché a mi padre bajando y preguntándole a Ricardo si había estado tomando otra vez. Ricardo empezó a gritar que él podía hacer lo que quisiera, que era un adulto. En un momento escuché un golpe fuerte como si algo se hubiera caído. Salí de mi cuarto y bajé rápidamente. Cuando llegué a la cocina vi a mi padre recogiendo una silla que estaba en el suelo. Ricardo estaba parado del otro lado. Con los puños cerrados, mi padre dijo que Ricardo había tirado la silla accidentalmente, pero yo sabía que no había sido un accidente. Mi madre bajó también por el ruido y empezó a rogarle a Ricardo que se calmara. Le hablaba con ese tono suave que usas con niños pequeños, le decía que entendía que estaba estresado, pero que tenía que controlarse. Ricardo la ignoraba completamente y seguía murmurando cosas sobre cómo nadie lo respetaba. Eventualmente subió las escaleras y se encerró en su cuarto. Mi madre me miró y me dijo que ojalá yo pudiera hablar con Ricardo, que tal vez si yo le mostraba más apoyo él no estaría tan a la defensiva. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que Ricardo no necesitaba mi apoyo, necesitaba terapia y consecuencias reales. Ella negó con la cabeza y dijo que yo no entendía por lo que Ricardo estaba pasando. Mi madre ha intensificado su campaña para que yo hable con Ricardo. Casi todos los días me hace algún comentario sobre lo importante que es la familia, sobre cómo algún día cuando nuestros padres ya no estén solo nos tendremos el uno al otro. Cada vez que dice estas cosas siento frustración. Le pregunto cómo puede esperar que yo tenga una relación con alguien que ha demostrado ser violento y ella siempre dice que Ricardo está pasando por un momento difícil, que con el tiempo va a cambiar. Algo que descubrí hace unos días me rompió el corazón. Estaba en la cocina con mi abuela Rebeca y ella mencionó algo sobre cómo Ricardo le había gritado el día anterior. Le pregunté qué había pasado y ella me contó que Ricardo le había pedido que le planchara una camisa. Mi abuela le dijo que se la plancharía en la tarde porque estaba ocupada preparando la cena. Ricardo se molestó y empezó a gritarle que ella nunca hacía nada por él. Mi abuela me contó esto con lágrimas en los ojos. Le pregunté por qué seguía haciendo cosas por Ricardo si él la trataba tan mal. Ella me dijo que era su nieto y que era su obligación cuidarlo. Le dije que Ricardo tenía 23 años y era capaz de planchar su propia camisa. Ella solo suspiró y dijo que así era como había criado a sus hijos. Le expliqué que ayudar estaba bien, pero que Ricardo se había aprovechado de su bondad. Mi abuela no dijo nada más, pero pude ver en su cara que sabía que yo tenía razón. La tensión con mi madre llegó a un punto crítico hace unos días. Estábamos cenando y Ricardo no estaba en casa. Mi padre hizo un comentario sobre cómo había notado que yo evitaba estar en las áreas comunes cuando Ricardo estaba ahí. Mi madre aprovechó para decirme que mi actitud hacia Ricardo estaba haciendo que el ambiente fuera incómodo para todos. Le dije que no era mi actitud, sino el comportamiento violento de Ricardo. Ella se molestó y dijo que yo estaba siendo injusto. Le pregunté qué señales específicas había visto, que Ricardo estaba tratando de mejorar y ella no pudo darme ninguna. Mi padre intervino diciendo que todos estábamos estresados y que necesitábamos paciencia. Le dije que yo había tenido paciencia durante meses, pero que ya no podía más. Mi madre dijo que yo estaba siendo egoísta, que estaba poniendo mis sentimientos por encima del bienestar de la familia. Esas palabras me dolieron profundamente porque durante meses había estado guardándome todo lo que sentía precisamente por el bienestar de la familia. Le dije a mi madre que el egoísta era Ricardo quien vivía en esta casa gratis sin contribuir en nada mientras trataba a todos como basura. Mi madre se levantó de la mesa claramente molesta y dijo que ya estaba harta de esta conversación, que estaba cansada de ser la mediadora entre su hijo mayor y su hijo menor. Le dije que no tenía que ser mediadora, que solo tenía que dejar de presionarme para que tuviera una relación con alguien que me hace sentir inseguro. Actualización 2. Han pasado casi 2 meses desde mi última actualización y las cosas se han desarrollado de maneras que nunca esperé. Empiezo por lo más importante. Mi madre finalmente admitió algo que yo había sospechado desde hace tiempo. Un día estábamos solos en la casa y ella bajó las escaleras y se sentó frente a mí. Pude ver en su cara que quería hablar de algo serio. Dejé mis libros a un lado y ella se quedó en silencio por un momento y luego dijo que tenía que admitir algo, que tenía miedo de Ricardo. Escuchar esas palabras salir de la boca de mi madre fue surreal. Ella siempre había sido la que defendía a Ricardo, la que minimizaba su comportamiento, y ahora estaba admitiendo que ella también tenía miedo de él. Le pregunté desde cuándo se sentía así y ella me dijo que desde el segundo incidente cuando Ricardo golpeó a mi padre. Me contó que esa noche se quedó despierta llorando aterrorizada de lo que su hijo se había convertido.
Me dijo que cada vez que escuchaba los pasos de Ricardo bajando las escaleras su corazón empezaba a latir más rápido, que siempre estaba en alerta esperando el próximo estallido. Le pregunté por qué entonces me había estado presionando para que yo mantuviera una relación con Ricardo si ella misma tenía miedo. Su respuesta me dejó confundido. Me dijo que pensaba que si yo me acercaba a Ricardo tal vez él se calmaría, que tal vez lo que necesitaba era sentirse aceptado por su familia. Le dije que esa lógica no tenía sentido, que yo acercándome a alguien violento no iba a cambiar su comportamiento, solo me iba a poner en peligro. Ella empezó a llorar y me dijo que tenía razón, que había estado tan desesperada por encontrar una solución que no estaba pensando con claridad. Se disculpó conmigo por haberme presionado tanto. Ese momento fue un punto de inflexión en mi relación con mi madre. Mi madre me contó algo más que me hizo enojar muchísimo. Resulta que mi abuela Rebeca también había sido víctima de más abusos verbales de Ricardo. Me dijo que varios días a la semana Ricardo le gritaba a mi abuela por cosas insignificantes, si la comida no estaba lista cuando él llegaba, si su ropa no estaba doblada como él quería. Si mi abuela hacía cualquier ruido que lo molestara, una vez Ricardo le gritó a mi abuela porque ella estaba viendo televisión en la sala cuando él quería estar ahí. Solo, mi abuela se disculpó y se fue a su cuarto. Pero Ricardo la siguió gritándole que ella siempre estaba en su camino. Mi madre también me confesó que ella había presenciado algunos de estos incidentes y que cada vez que intentaba defender a mi abuela Ricardo también se le iba encima, le decía cosas horribles, que era una mala madre, que ella tenía la culpa de que él fuera tan infeliz. Después de esa conversación empecé a prestar más atención a cómo Ricardo trataba a mi abuela. Una noche escuché a Ricardo gritándole en el pasillo. No pude escuchar exactamente qué le estaba diciendo, pero el tono era despectivo y cruel. Salí de mi cuarto y le dije a Ricardo que dejara a mi abuela en paz. Él me miró sorprendido porque yo nunca me metía en sus confrontaciones. Me dijo que me metiera en mis propios asuntos. Le dije que cuando maltrataba a mi abuela si era mi asunto. Ricardo dio un paso hacia mí de manera amenazante y por un segundo pensé que iba a golpearme, pero mi padre apareció en las escaleras y le dijo que se calmara. Ricardo nos miró a todos con desprecio y se fue a su cuarto. Esa noche mi padre, mi madre y yo tuvimos una conversación seria sobre qué hacer con Ricardo. Mi padre finalmente admitió que la situación era insostenible. Propuso darle a Ricardo un ultimátum, o empezaba terapia de verdad y mostraba mejoras reales o tendría que irse de la casa. Mi madre estaba de acuerdo, pero tenía miedo de cómo Ricardo reaccionaría al ultimátum. Yo les dije que entendía su miedo, pero que teníamos que hacer algo. Acordamos que hablarían con Ricardo el próximo fin de semana. El fin de semana llegó y la tensión era palpable. Mi padre esperó hasta después del almuerzo del sábado para pedirle a Ricardo que se sentara con ellos. Yo no estuve presente, pero estaba en el piso de arriba y podía escuchar todo. Mi padre empezó explicándole que su comportamiento había sido inaceptable, que la violencia física y verbal no serían toleradas. Ricardo inmediatamente se puso a la defensiva diciendo que siempre exageraban todo. Mi madre intervino y le recordó los 2 incidentes donde había atacado a mi padre. Ricardo dijo que habían sido accidentes. Mi padre le dijo que golpear a alguien en la cara no es un accidente. Mi padre le explicó el ultimátum. Ricardo tenía 2 opciones, podía empezar terapia inmediatamente y trabajar en cambiar su comportamiento o tendría que encontrar otro lugar donde vivir. Ricardo se rió de manera sarcástica y dijo que ellos no podían echarlo. Mi padre le explicó que técnicamente la casa era de ellos y que si podían pedirle que se fuera. Ricardo se quedó en silencio y luego dijo que estaban amenazándolo con dejarlo en la calle. Mi madre le dijo que le estaban dando una oportunidad de mejorar. Ricardo preguntó cuánto tiempo tenía para decidir y mi padre le dijo que tenía hasta el final del mes para empezar terapia. Si no lo hacía tendría 30 días para encontrar otro lugar. Ricardo se levantó bruscamente y les dijo que eran los peores padres del mundo, que algún día se arrepentirían. Los siguientes días fueron extremadamente incómodos. Ricardo prácticamente no hablaba con nadie, llegaba del trabajo, comía en su cuarto y no salía. Pero para mi sorpresa, una semana antes de que terminara el plazo, Ricardo le dijo a mis padres que había hecho una cita con un terapeuta. Mis padres se pusieron contentos pensando que Ricardo finalmente estaba tomando pasos en la dirección correcta. Yo era más escéptico. Ricardo empezó a ir a terapia una vez por semana. Al principio no notamos ningún cambio, pero después de aproximadamente un mes empezamos a notar pequeñas diferencias. Ricardo empezó a disculparse cuando cometía errores pequeños, dejó de gritarle a mi abuela por cosas insignificantes, incluso tuvo algunas conversaciones normales durante la cena. Mis padres estaban esperanzados pensando que la terapia estaba funcionando. Yo quería creer que era verdad, pero una parte de mí seguía en guardia. Actualización 3. Es hora de la actualización final porque finalmente llegamos a algún tipo de resolución. Han pasado 4 meses desde que Ricardo empezó terapia y las cosas habían mejorado marginalmente. Él seguía siendo difícil, pero al menos no había habido más incidentes de violencia física. Yo había empezado a relajarme un poco, pero entonces sucedió algo que cambió todo. Hace como 3 semanas Ricardo tuvo una discusión enorme con su jefe en el trabajo y lo despidieron. Cuando llegó a casa ese día estaba furioso, entró dando un portazo y empezó a destruir cosas en su cuarto.
Podíamos escuchar cómo tiraba muebles y golpeaba las paredes. Mi padre subió a ver qué estaba pasando y Ricardo le gritó que se fuera. Esperamos como una hora y luego mi padre volvió a subir. Esta vez Ricardo le abrió y le contó lo que había pasado. Según Ricardo, su jefe lo había despedido sin razón. Pero cuando mi padre llamó al trabajo al día siguiente le dijeron la verdad. Ricardo había tenido un altercado con un cliente, le había gritado porque el cliente no entendía algo que Ricardo le estaba explicando. El gerente intervino y le dijo que esa no era manera de tratar a los clientes. Ricardo respondió gritándole también al gerente y diciéndole que renunciaba. Luego antes de irse tiró varias cajas de productos al suelo. Cuando mi padre le contó a Ricardo que había hablado con su exjefe y que conocía la verdadera historia, Ricardo explotó nuevamente, le gritó que cómo se atrevía a llamar a su trabajo, que no tenía derecho a meterse en sus asuntos. Mi padre le dijo que sí tenía derecho porque Ricardo vivía bajo su techo. Mi padre por primera vez en mucho tiempo perdió la paciencia y le gritó de vuelta, le dijo que estaba harto del comportamiento de Ricardo, que había tenido suficiente paciencia. Mi padre le dijo que si Ricardo no era capaz de mantener un trabajo y de tratar a las personas con respeto básico entonces no podía seguir viviendo en esta casa. Ricardo dijo que no podía echarlo así sin más, que él todavía estaba yendo a terapia. Mi padre le dijo que ir a terapia era el mínimo, pero que claramente no estaba tomándolo en serio si todavía estaba teniendo estos arranques. Le dio a Ricardo 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir. Ricardo no podía creer lo que estaba escuchando. Empezó a gritarle a mi padre llamándolo de todo. Mi padre simplemente se dio la vuelta y se fue. Los siguientes días fueron un caos absoluto. Ricardo pasaba de estar furioso a estar deprimido. A veces gritaba y rompía cosas, otras veces se quedaba acostado todo el día sin salir. Mi madre estaba destrozada. Lloraba constantemente preocupada de que estaban cometiendo un error. Ricardo intentó manipular a mi abuela para que intercediera por él. Le dijo que mis padres lo estaban echando a la calle. Mi abuela lloró y le pidió a mis padres que reconsideraran. Mi padre le explicó que no estaban abandonando a Ricardo, que simplemente no podían seguir viviendo con alguien que los trataba tan mal. Las 2 semanas pasaron rápido. Ricardo no había hecho mucho para buscar otro lugar. Parecía estar en negación pensando que nuestros padres no iban a cumplir. Pero el día que se cumplió el plazo, mi padre fue muy claro. Le dijo a Ricardo que tenía que irse ese día. Ricardo dijo que no tenía a dónde ir. Mi padre le dijo que podía quedarse con algún amigo temporalmente. Ricardo preguntó si le iban a ayudar económicamente y mi padre le dijo que le darían algo de dinero para las primeras semanas, pero que después estaría solo. Ricardo empacó sus cosas con rabia tirando ropa y objetos en maletas sin ningún orden. Cuando terminó bajó con sus maletas y nos miró a todos con odio puro en sus ojos. Nos dijo que algún día íbamos a necesitar de él y que entonces recordaríamos cómo lo habían tratado. Mi padre no respondió, simplemente abrió la puerta. Ricardo se fue y la casa inmediatamente se sintió diferente. Era como si una nube oscura que había estado sobre nosotros durante meses finalmente se hubiera levantado. Mi madre lloró durante días después culpándose a sí misma. Mi padre intentaba consolarla diciéndole que habían hecho lo único que podían hacer. Yo honestamente me sentía aliviado. Por primera vez en casi un año no tenía miedo en mi propia casa. Podía caminar por los pasillos sin preocuparme de encontrarme con Ricardo. Mis estudios mejoraron casi inmediatamente. Pude concentrarme otra vez y mis calificaciones volvieron a subir. Han pasado 2 meses desde que Ricardo se fue y hemos sabido muy poco de él. Al principio enviaba mensajes a mi madre quejándose de lo difícil que era su vida, de cómo estaba viviendo con un amigo en un apartamento pequeño. Mi madre le enviaba algo de dinero cada semana aunque mi padre le había pedido que no lo hiciera. Pero eventualmente incluso esos mensajes dejaron de llegar. La última vez que supimos algo de Ricardo fue hace 3 semanas cuando publicó algo en redes sociales sobre cómo había conseguido un trabajo en un almacén. No sabemos si todavía tiene ese trabajo o dónde está viviendo ahora. Mi madre ha intentado llamarlo varias veces, pero él no responde. Mi abuela todavía extraña a Ricardo. A veces la escucho suspirando y diciendo que ojalá las cosas hubieran sido diferentes, pero incluso ella admite que la casa es más pacífica sin él. Mi relación con mis padres ha mejorado significativamente desde que Ricardo se fue. Mi madre finalmente dejó de presionarme para que tuviera una relación con él. Entiende ahora porque yo no quería estar cerca de Ricardo. Mi padre y yo hemos estado pasando más tiempo juntos. A veces salimos a caminar o vamos a desayunar los fines de semana. Siento que recuperé a mi padre después de meses de verlo constantemente estresado. En cuanto a mi programa de enfermería me quedan aproximadamente 10 meses para terminarlo. Puedo ver la luz al final del túnel y ahora que ya no tengo la carga emocional de vivir con Ricardo siento que realmente voy a lograrlo. Mis profesores han notado la mejora en mi desempeño y varios me han felicitado. Miro hacia atrás a todo lo que pasó y me pregunto si las cosas podrían haber sido diferentes si mis padres hubieran puesto límites más firmes desde el principio. Pero también entiendo que mis padres hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían en ese momento. Nadie quiere creer que su hijo es capaz de violencia, nadie quiere admitir que fallaron como padres, y aunque creo que mis padres cometieron errores al proteger tanto a Ricardo también reconozco que eventualmente hicieron lo correcto al pedirle que se fuera. En cuanto a Ricardo espero que algún día pueda resolver sus problemas y convertirse en una mejor persona, pero ya no es mi responsabilidad preocuparme por eso.
He decidido que por ahora no tengo ningún interés en tener una relación con él, tal vez en el futuro cuando él haya demostrado cambios reales y sostenidos podríamos reconectar, pero por ahora estoy enfocándome en mi propia vida. Lo que aprendí de esta experiencia es que está bien poner límites con familiares tóxicos incluso cuando la sociedad te dice que la familia es lo más importante. La familia es fundamental, pero no al costo de tu propia salud mental y seguridad física. También aprendí que el cambio real solo puede venir de la persona misma, no importa cuánto la terapia o el apoyo externo se ofrezcan si la persona no está genuinamente comprometida con cambiar nada va a funcionar. Espero que al compartir mi historia otras personas que están en situaciones similares se sientan validadas en sus sentimientos y se den cuenta de que no están locos por querer alejarse de familiares que los tratan mal.